Vamos a seguir con este dibujillo. Como ya venía explicando hace un poco tiempo atrás, de aquí en adelante todo se trata de ir refinando. Igual bien podría cerrarlo, ¿eh? No es mucho más lo que le voy a hacer. O sea, a la ilustración sí, porque quiero hacerle un fondo. Pero la conejita, y seguramente con eso también esta serie podría estar concluida. Pero, eh, de todas maneras, quería hablar un poco de ese tema pendiente que mencioné antes, acerca de esta pregunta clave de cómo consigo clientes. Bueno, lo primero, antes de hablar específicamente del tema de conseguir clientes, yo creo que lo importante es determinar qué te quieres dedicar a esto, a la ilustración. Eh, para mí fue más o menos fácil porque yo ya tenía claro que me iba a dedicar a esto cuando era niño. No específicamente a ilustrar, porque de hecho cuando yo estaba niño no era moda ilustrar. No estaba de moda la ilustración. Eh, tanto como ahora, digamos, que ahora está mucho más en boga eh, este oficio. Hoy día hay con mucha frecuencia encuentros de ilustración, eh, ferias, exposiciones. Yo no sé en realidad cómo era el escenario en general en esas épocas porque yo crecí en los 80 y además crecí en provincia, en una ciudad pequeña donde los intereses generales iban eh, por otro lado, digamos, ¿no? Así que eh, lo que yo sí tenía claro era que quería dedicarme a dibujar. En esa época, para mí, dedicarme a dibujar implicaba principalmente estar abierto a la posibilidad de ser dibujante de cómics eh, o... eh, no voy a hacer esto, iba a hacer. Ser dibujante de cómics o dedicarme a los dibujos animados, que también es un área que me atrae muchísimo. Eh, yo quería estudiar originalmente una licenciatura en Bellas Artes. También era un interés mío ser pintor. Quería estudiar licenciatura en Bellas Artes con mención en pintura. Creo que hoy día ni siquiera existe esa carrera. O quizás sí, ustedes me pueden contar. Pero finalmente estudié diseño gráfico. Diseño gráfico que a la larga resultó que tenía muy poco que ver con las áreas de la pintura y del dibujo y por consiguiente la verdad es que en esa época terminé un poquito decepcionado porque estaba muy lejos de mis intereses. Con el tiempo, cuando yo en tercer año de la universidad me di cuenta que no iba a ser realmente muy feliz diseñando eh, imágenes corporativas para las grandes empresas. Así que eh,
ahí gracias a una persona en particular, que es el profesor Carlos Rojas Maffioletti, un gran profesor de la universidad, eh, terminé acercándome y entendiendo mejor el mundo de la ilustración. De alguna manera siempre supe que quería ser ilustrador, pero como no conocía el término, porque siempre me atrajo mucho la ilustración de, de los afiches, de los libros. De hecho, yo creo que fue gracias incluso a los libros infantiles que comencé a interesarme seriamente en dedicarme al dibujo siendo niño. Pero simplemente no conocía el término que definía a las personas que se dedican a esto, el ilustrador. Cuando yo tenía 16 años, conseguí mi primer trabajo. Ahora sí, ya entrando en materia acerca de cómo hago para dedicarme a la ilustración. A los 16 años yo tenía muchas ganas de dedicarme a dibujar de grande, de adulto. Eh, y creo que la primera y la más importante cosa, el más importante ingrediente para este asunto es ese precisamente, saber, tener ganas. Ahora, si tú tienes, qué sé yo, 20, 30 o 40, da lo mismo. O sea, yo partí con este interés en la infancia, digamos, pero obviamente no hay un límite para que te des cuenta que quieres dedicarte a eso. Pero como en todo, para que se haga realidad no basta con un deseo, o sea, no basta con un deseo vago. Tienes que estar determinado, o sea, sí, voy a hacerlo. Esa es básicamente la cuestión. Esto es lo que quiero. Eh, es una decisión que tomas. Porque claro, o sea, yo creo que deseos de hacer muchas cosas has tenido toda la vida, pero eh, rara vez nos encontramos con un deseo tan fuerte que nos ponga en movimiento, ¿cierto? Entonces la idea es esa, es ponerte en movimiento, decidir que lo vas a hacer. Y de ahí en adelante se trata de ir buscando las maneras de lograrlo. Yo, en mi primer trabajo, que fue a los 16 años, ilustrando una tira cómica para un diario, simplemente sabía que quería dedicarme a dibujar, que me gustaban mucho los cómics y las tiras cómicas, y hice un boceto, no, o sea, no un boceto, dibujé unas tiras cómicas eh, de un personaje que había inventado que se llamaba el Zorro Dientes, muy mala, muy mal dibujado, pero de todas maneras la hice y se la presenté a un periódico eh, de ahí donde yo vivía, al diario semanario, semanario andino, de El Salvador. Y se publicó. Entonces, como digo, lo primero, lo más importante es tener las ganas y tomar la decisión. Yo en esa época no tenía ninguna herramienta más que mis conocimientos limitados de ilustración y con eso suficiente para movilizarme y ponerme a hacer eso, a ponerme a ilustrar. Y, y obviamente era, como era dibujante, era más o menos conocido en la escuela por eso. O sea, yo creo que una lección temprana respecto de este negocio era que yo aprendí fue precisamente eso, o sea, eh, aprender a aprovechar un poco el estatus que te puede brindar el hecho de ser bueno para el dibujo. Eh, y este
aquí te viene un asunto más o menos complejo, porque obviamente uno nunca se siente lo suficientemente bueno. De hecho, yo ahora mismo, sabiendo que tengo una calidad que ya es lo bastante profesional como para poder vivir de esto, aún así me considero un dibujante relativamente, no quiero decir mediocre, porque no es la palabra, pero sí, sé que no soy un dibujante brillante, ¿cachai? Sé que no soy, eh, no sé, un Arnold Sang o alguno de estos otros dibujantes bacanes que vemos ahora en internet, que no sé, porque tienen 20 años y son geniales. Eh, yo soy un ilustrador del montón, pero aún así, bueno, y obviamente cuando empecé mi carrera era mucho más deficiente que ahora. O sea, eh, pero el asunto es que por un momento eh, tienes que olvidarte de esperar el punto donde seas super capo. De hecho, conozco a un montón de ilustradores, o he conocido un montón de ilustradores que son realmente brillantes, que son mucho mejores artistas que yo. Y les pregunto, oye, ¿y tu fanpage? Y me dicen, no, no tengo, estoy concentrado en mi estudio, quiero aprender primero antes de mostrarme. O sea, bueno, por alguna razón ese tipo de humildad es muy bien vista socialmente, pero la verdad es que, es mi punto de vista, creo que hay algunas cosas como esa que en general es mejor desaprenderlas. Em, Porque son limitantes. O sea, tú no tienes que esperar a sentirte realmente conforme para iniciar tu carrera. Si lo quieres hacer, está bien, ¿ok? Pero la verdad es que yo pienso que el punto donde un artista sienta que ya está en su 100% y que ya tiene la capacidad para abordar este trabajo de una manera totalmente pro y qué sé yo, ese punto nunca llega. O sea, nosotros siempre vamos a sentir que falta, siempre vamos a sentir que hay mucho que aprender todavía. El tema es lanzarte, hay que hacerlo. Eh, no puedes esperar para siempre. Si quieres vivir de esto, empieza ahora, así como con lo que tengas. Obviamente no vas a poder optar quizá desde el principio a tu cliente soñado, pero en la medida que vayas ejerciendo también vas a ir aprendiendo cosas tanto a nivel técnico como otros asuntos que tienen que ver con la profesión en sí. Como yo decía hace un rato atrás, eh, estando todavía en el colegio, me daba cuenta, claro, que ser ilustrador, o que ser dibujante en realidad, no sé, que dibujar, te daba cierto estatus, que la gente te reconocía por eso, y no sé, pues eras como el dibujante del curso, ¿cachai? Eh, entonces, eso aplicado en la vida adulta, en la vida profesional, se convierte en la base de las ventas. Y yo creo que ahí viene el punto 2 de esta situación, y es empezar a reconocerte. Voy a ver si estoy grabando. Sí. Eh, empezar a reconocerte como un vendedor, empezar a reconocerte como una persona de negocios, que ya no... O sea, en la parte artística obviamente es tremendamente importante, y como artista es importantísimo también para mejorar la calidad de tus trabajos, la calidad de tus clientes por consecuencia, que, que pongas un énfasis importante en tus habilidades técnicas, que dibujes harto, que estudies, que ensayes, que practiques, eh,
que te preocupes de mejorar, que te preocupes de mejorar tu trabajo constantemente. Pero al mismo tiempo es positivo que aprendas también a visualizarte como una persona de negocios. En el fondo, yo sé que no gusta, a mí no me gustaba cuando estaba chico, incluso en la universidad no me costaba verme a mí como un hombre de negocios, porque igual eh, todo lo que tiene que ver con las ventas y con la publicidad y con el autobombo, eh, como artista me resultaba súper árido y aburrido y frívolo, eh, pero, pero es necesario. Ni siquiera eh, ni siquiera es apropiado decir que desgraciadamente es necesario, sino que es necesario, es como funciona, es como funciona. Al final quieres vender tu trabajo, entonces vas a tener que verte a ti mismo como un empresario de tu trabajo y que estás creando una imagen como profesional o como artista que esperas ser reconocido de cierta manera y empezar a aplicar algunas concepciones básicas. Mira, yo te hablo de mi caso personal. Eh, cuando yo cuando yo partí me preocupé que toda persona con la cual me relacionaba, ni siquiera sé si lo hacía conscientemente, sino que era parte del juego nomás, ¿no? Toda persona que se relacionaba conmigo sabía que yo dibujaba. Toda persona con la cual, con mis amigos, qué sé yo, si me presentaban a alguien, le mencionaba que era ilustrador, eh, le mencionaba también que estaba buscando oportunidades para trabajar y qué sé yo. Entonces, la gente entiende simplemente que esta es tu área de interés y que estás interesado en participar activamente de ella en un nivel profesional, digamos. Así que mi recomendación en particular sería esa. eh, no quedarte callado, no pecar de humilde, a pesar que la humildad no sea pecado, pero creo que la humildad no tiene que ver con quedarte escondido en un búnker, eh, haciendo que tu trabajo hable por sí solo, que cuando la gente te reconozca te va a llamar igual, eh, sino, sino que tiene más bien que ver con entender que lo que tú estás haciendo está al servicio de otras personas, no solamente para inflar tu ego, sino que entender que como ilustrador, como artista, estás o tienes un propósito al cual vas a servir y es, no sé, entregar a las personas una experiencia estética eh, o entretenimiento o educación, cada cual dependiendo de su área, ¿cierto? Porque obviamente o sea, ilustrar no es solamente hacer monitos para divertirse, a pesar de que es el área que a mí más me gusta. Yo sé que hay gente que prefiere quizá ilustrar, eh, no sé, motores diésel desensamblados para explicarle a la gente cómo funciona un motor diésel. Eh, y asimismo hay gente que prefiere ilustrar la fauna y la flora de su país para que más gente se familiarice con ella y la comprenda y la respete. Hay muchas variantes, ¿no? La ilustración para entretenimiento no es la única que existe. Desgraciadamente, la gente tiende a quedarse con la idea de que la ilustración es solamente para entretener y causar un gran impacto. Yo me acuerdo mucho, bueno, no sé si sería apropiado mencionarlo, porque no quiero tener problemas con nadie, pero bueno, ya estoy en esto. Que hace muchos años escuché una entrevista de un muchacho que es escritor de cómics y él mencionó en la entrevista que el rol de un cómic era contar una historia
Bueno, eso hay un tema más complejo allá, porque yo considero, bueno, para mí la ilustración básicamente consiste en usar imágenes para entregar una cierta información y causar una respuesta estética, etcétera. Y por consiguiente, no voy a entrar en esa definición, es un poco larga, pero desde mi definición, desde mi comprensión de lo que es la ilustración, el cómic también es una forma de ilustración, digamos, o es un uso de la ilustración, porque en el fondo estás usando imágenes para transmitir una información, para comunicar. Pero eso, independiente de la discusión que pueda suscitar eso, puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Esta persona mencionaba que la ilustración, su rol era ganar por knockout, mientras que la del cómic era ganar por cansancio, y que en el fondo la ilustración tenía que ser muy impactante y tenía que ganarse a la gente en en un solo momento, mientras que el cómic tenía que ir poco a poco construyendo un relato. El problema con esa definición para mí era que la ilustración, de hecho, no tiene que nada, o sea, la ilustración tiene que comunicar a través de la imagen, es todo. Si gana por cansancio o gana por knockout va a depender del formato. O sea, si yo estoy publicando eh, una infografía, si yo ilustro una infografía para explicar cómo funciona el proceso del calentamiento global, no me importa que esa imagen tenga un alto impacto inmediato, sino que pueda ser eh, leída y comprendida al ritmo de comprensión y lectura de la persona que la está consumiendo. Eh, Diferente es si yo ilustro la portada de un cómic o, o si ilustro, no sé, un, un póster de una película. eh, Busca fines diferentes al final. Yo creo que si es para entretener, divertir o informar, la ilustración obviamente va a ser muy diferente. Y, y el proceso en que establece esa relación con el lector también va a ser diferente. Pero, como digo, esto es un tema un poco subjetivo, así que lo dejo ahí a reflexión de cada cual. Si está en desacuerdo, igual está súper bien. El asunto es que yo no me quiero, como dije, no tengo una receta específica acerca de cómo triunfar como ilustrador. Yo mismo considero que todavía no he triunfado a pesar de que ya no soy un jovencito. Eh, pero claro, o sea, obviamente para una persona que no ha empezado y que nunca ha tenido una venta, eh, esta información puede resultar útil. Así que lo primero es pensar un poco, como digo, como vendedor, entender que tienes que marketearte y marketing o tu marketeo, o tu marketing como ilustrador, tu publicidad como ilustrador va a partir desde algo tan simple como comenzar a hablarle a la gente de quién eres, a qué te dedicas, qué te gusta y, y luego ya empezar también a construir otras herramientas que te pueden aportar en ese camino. O sea, como por ejemplo, hacerte tu sitio web, o que ya ni siquiera es tan necesario porque te puedes hacer una galería en ArtStation o en DeviantArt, crearte tu fanpage en Facebook y comenzar a invitar gente, compartirla, hablar de ello. Básicamente concientizar a la gente de que existes y que este es tu tema. Lo otro también es, y hablo como dije antes, desde mi experiencia, eh, como es, lo otro es también participar socialmente de grupos o qué sé yo, lo que sea.
foros, grupos de Facebook, eh, comunidades presenciales, relacionarte con otras personas que compartan este interés contigo, eh, porque de hecho las redes en términos generales, y no lo solamente de las redes sociales digitales, sino que también de las redes sociales eh, del mundo tangible, son una herramienta indispensable en la construcción de cualquier profesional o de cualquier persona que quiera darse a conocer. A mí me sirvió mucho, por lo menos. Eh, Como le comentaba hace unos días atrás a un amigo, yo cuando salí de la universidad, mis primeros trabajos me los consiguió un profesor. El mismo profesor que era mi profesor de expresión gráfica en la universidad, me recomendó eh, para un par de peguitas que conseguí, que fueron mis primeras pegas oficiales, sin contar la de la tira cómica. Eh, y era precisamente porque este profesor sabía que yo quería ser ilustrador, que era mi pasión, que me interesaba y que esperaba en algún momento de mi vida dedicarme profesionalmente a esto. Entonces, eh, por ahí aparecen nuevamente dos de los consejos que di antes. O sea, uno es no quedarte callado, que la gente sepa que te interesa y que te quieres dedicar a esto. En este caso, como fue a través de mi profesor. Y, y segundo, relacionarte, o sea, establecer conexiones, establecer redes con otras personas, es súper importante. Acá en Chile, bueno, yo lo veo como un poco como una señal de ignorancia o de resentimiento, no lo sé, pero es mal visto. Se habla mucho del pituto, el pituto como algo negativo, pero la verdad es que yo no sé, yo considero, no me gusta la palabra pituto, de hecho. Yo siento que las redes de contacto, las personas, asociarse con gente que, que puede potenciar tu carrera es una acción tremendamente inteligente. Y ni siquiera es que lo vayas a hacer necesariamente buscando ese beneficio, sino que ser honesto nomás, pues, ser honesto en cuanto a comunicarte con gente y mostrarle que te gusta, que te interesa, que te apasiona, y comentarle que te gusta, que te gustaría conseguir trabajo. Y mira, yo no creo que, sobre todo en esta área, yo no creo que nadie te vaya a recomendar si de todas maneras no confía en tu trabajo, ¿cachai? Si de todas maneras igual eh, al recomendarte a ti se expone él también. Si eres un mal profesional, igual queda mal esa persona. Entonces, no sé, para mí las redes son tremendamente importantes. Muchos de mis clientes me han llegado a través de otros clientes. Así que, así que básicamente es eso. Establece buenas redes. Mira, yo, como decía hace un momento, mi primer trabajo como ilustrador lo conseguí a través de Carlos Rojas Mafioletti, el profesor. Excelente profesor, por cierto. Eh, y, y también en esa época participaba mucho en una red social, en un foro que se llamaba Anime Portal. Cuando yo salí de la universidad, cuando yo estaba en la universidad, estaba de moda aquí en Chile ese foro. Y a través de él conocí a otros dibujantes, de los cuales me hice amigo. Eventualmente alguno de esos dibujantes me invitó a ser parte de una exposición colectiva que organizó el Fito Manga, que en esa época era bien popular también. Eh, el Fito Manga me recibió en la exposición, yo puse unos dibujos míos en esa exposición y a esa misma exposición eh, llegó el Mauricio Herrera, que en esa época era el editor gráfico de Mitos y Leyendas, vio mi trabajo, me, me invitó a participar de un proyecto editorial que estaba formando en ese momento, que después desgraciadamente no continuó, así que no pude participar de él, pero, pero bueno, el Mauro ya me conoció y conocía mi trabajo, me invitó a Mitos y Leyendas y se convirtió en una de mis principales fuentes de ingreso durante 8 años. Entonces,
Eh, ese es el valor de las relaciones, de los contactos. Creo que esa es quizá la clave principal. Si pudiera si pudiera quedarme con dos consejos solamente, lo diría que son eso. Ahora, o sea, uno, lo de las redes, y segundo, el de hacerte conocido, de mostrar tus cosas, de crearte tu fanpage de ilustrador, crearte tu fanpage o tu página de DeviantArt, tu galería en ArtStation, qué sé yo, usar los medios que tienes a disposición. Hay muchos que son gratuitos, ni siquiera tienes que invertir dinero para poder abrirlos, ¿cachai? Eh, y ahora, así en un más presente, digamos, en el último tiempo, incorporé además un método que a lo mejor te puede servir también, que consiste en... Bueno, a mí me gusta, como decía, y la ilustración con fines recreativos. Me gusta mucho la ilustración fantástica, no tanto como lo que hacía el mito, no tanto el tema de los héroes musculosos, luchadores y qué sé yo, sino más bien, bueno, como estas mismas cosas que estoy haciendo ahora, cosas más conservadoras, un poco inspirado en los cuentos para niños, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo claro qué es lo que me gusta más hacer, eh, voy a detenerme por ahora porque, bueno, voy a avanzar un poquito con las flores, yo creo. Teniendo en claro lo que me gusta más hacer, empecé a tratar de visualizar más o menos cuál es la clase de cliente al que me gusta más, al que más me gustaría llegar. Basado en eso, dije, bueno, yo quiero hacer este tipo de ilustración, me puse a buscar en Google, estuve un día completo, me parece, eh, o sea, 8 horas, digamos, dedicado solamente a googlear eh, para buscar posibles clientes que a mí para los cuales me gustaría trabajar. Para los cuales me gustaría trabajar. Y fui armando al mismo tiempo una lista. Armé una lista con una cantidad bastante grande de contactos, no me acuerdo cuánto. Tampoco fue tanto, digamos, no. O sea, para todo el tiempo que estuve. Tiene que haber sido unos 50 o 60 empresas que estaban trabajando ilustraciones que a mí me podía interesar trabajar. Eh, Anoté sus direcciones de correo, si no había dirección de correo, puta, el enlace para el formulario, para postular a las pegas, qué sé yo. Eh, y al día siguiente redacté un email y me dediqué el resto del día a mandarle correo a todas esas personas. Y no sé, de los 60 mails que mandé, a lo mejor 10 me respondieron que no, el resto no me respondió nada. Pero en la medida que fueron pasando las semanas y los meses, algunos de ellos aparecieron preguntándome por precios, eh, un par de ellos se convirtieron en clientes, eh, y así, o sea, en el fondo, obviamente antes, o sea, no solamente mandé el email con el texto de que quería trabajar con ellos, sino que antes que eso me preocupé de armarme un portafolio, un PDF, lo subí a mi Dropbox y compartí mi portafolio con todos esos prospectos. Eh, el tema es dedicarle tiempo al asunto. Es básicamente eso, determinarte a que lo vas a hacer y dedicarle tiempo, ponerte a dibujar para, para aumentar tu portafolio, eh, incluir, o sea, crearte este portafolio, incluir las imágenes que hiciste para tus clientes, incluir las imágenes que hiciste para ti mismo, las que más te gusten, obviamente, eh, y, y armarte yo lo hice en un PDF, armarte tu portafolio en PDF o en lo que sea, y comenzar a compartir lo que la gente a la que tú quieres venderle tu trabajo sepa que se lo estás vendiendo. Eh, Eso, en términos generales. Bueno, llegó mi hora de recreo, voy a descansar un poco y de pronto seguimos conversando del tema en otro video. Pero es básicamente eso en términos generales lo que te quería contar ahora.